Hola mis amigos, en este tutorial vamos a hablar de mecánica, así como de sus principales ramas, entre ellas la dinámica y a su vez la subdivisión de la dinámica en cinemática y cinética. Yo soy Richie Camilo y acompáñame en este tutorial. La mecánica, como primera teoría de la física, estudia fenómenos tan cotidianos como lo son el movimiento de un automóvil, una persona al caminar, un avión desplazándose por los aires o un planeta que gira alrededor de otro cuerpo celeste. También estudia cuerpos o sistemas que pudieran estar en reposo. A esta rama de la física se le suele conocer como mecánica clásica, por corresponder a ella las primeras teorías y leyes desarrolladas en la física. Además, también se le conoce como mecánica newtoniana, por ser Isaac Newton uno de sus principales exponentes, y sobre las leyes que desarrolló se fundamenta en gran medida esta rama de la física. Ramas de la mecánica. La mecánica se divide en dos grandes ramas. La primera es estática, que no es más que el estudio del reposo o de los cuerpos o sistemas que están en reposo. Y la segunda es la dinámica, que no es más que el estudio del movimiento. La dinámica a su vez se subdivide en dos grandes ramas. Una es la cinemática, que es el objeto de estudio de este tutorial, la cual estudia el movimiento sin tomar en cuenta las causas que lo producen. Y la cinética, que no es más que el estudio del movimiento, pero tomando en cuenta las causas que provocan movimiento. La cinemática es la rama de la dinámica que estudia el movimiento sin tomar en cuenta las causas que lo producen, a través del estudio de las cantidades físicas, como son posición, que se denota por X, desplazamiento, que se denota por delta X, velocidad, que se denota por V, aceleración, que se denota por A, y el tiempo, que se simboliza por T. Podemos expresar en una oración la base sobre la cual se fundamenta la cinemática para el estudio del movimiento. Y esto es que si se conociera la posición X de una partícula en todo momento o tiempo T, entonces podemos describir su movimiento. ¿Qué entendemos por movimiento y qué entendemos por reposo? Para explicarlo vamos a ver estas imágenes. Aquí tenemos al señor y la señora Smith. El señor Smith es un piloto de aviación. Su trabajo es conducir un avión a distintas ciudades en Estados Unidos. Ahora mismo él se encuentra en el aeropuerto de Nueva York y su esposa, que está en el aeropuerto, en el lobby, lo puede ver desde una ventana. En ese momento el señor Smith está despegando el avión y su esposa le está diciendo adiós. En este momento queremos hacerle una pregunta a todos ustedes. ¿Quién de ellos se encuentra en reposo y quién de ellos se encuentra en movimiento? Empieza el reloj a correr. Pues les sorprendería a ustedes que pudieran estar equivocados. Analicemos el siguiente caso. Imaginemos que tenemos al señor Smith que está conduciendo su avión y preguntáramos que si él se encuentra en reposo o en movimiento. Pues no nos adelantemos a dar nuestra respuesta, porque en este caso deberíamos saber desde dónde estamos mirando. Y para ellos hemos elegido al señor Johnson, que es su compañero de vuelo, y a él les estamos preguntando: ¿considera usted que el señor Smith está en reposo o en movimiento? A lo que el señor Johnson responde: pues bueno, él ni siquiera ha ido al baño y tampoco a tomar un café. En el caso mío lo he visto en reposo todo el tiempo aquí sentado en su asiento. Pero también veamos el caso de la señora Smith, la cual se encuentra en el aeropuerto de Nueva York. ¿Está ella en reposo o está ella en movimiento? Pues bien, en este caso, si nosotros pudiéramos tener la oportunidad de colocar un punto donde ella se encuentra en la Tierra, sería este. Y ahí vemos que ella está en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. Pero además, si lográramos colocar un telescopio ubicado específicamente en el Sol, y sabiendo nosotros en nuestra clase de física de que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿cómo vería este telescopio a la señora Smith? Bueno, pues la vería en movimiento. Así que no nos adelantemos a responder antes de saber lo que nosotros en física conocemos como marco de referencia. Y así establecemos que el movimiento o reposo dependerá del cristal con que se mira. En física a eso se le llama marco de referencia. ¿Qué es un marco de referencia? Un marco de referencia es un sistema que te permite establecer la posición de una partícula con respecto a un punto que se considera fijo. Un marco de referencia muy conocido es el GPS. Un marco de referencia muy conocido por nosotros son los sistemas de coordenadas cartesianas, donde yo puedo establecer la posición de cualquier cuerpo o partícula simplemente utilizando este sistema. Por ejemplo, tomemos un punto. Para ese punto que se muestra en la gráfica, nosotros vamos a decir que su posición es igual a 4. Otro punto, que sería este, podemos decir que su posición es igual a 10 metros. Ambos puntos nosotros hemos ubicado su posición de acuerdo a un punto que se considera fijo en nuestro marco de referencia, que para este caso es lo que conocemos como origen de coordenada. Ya con el concepto de marco de referencia bien definido, nosotros podemos hablar tanto de reposo como de movimiento y definirlo a partir del marco. Por ejemplo,
Digamos que tenemos un cuerpo que se encuentra en la posición igual a 2 metros, como se muestra en la imagen. Y al transcurrir el tiempo, ese cuerpo está en la posición 4. En este caso podemos decir que él tenía una posición anterior distinta a la posición actual. O sea que su posición cambió y en este caso pasó de la posición 2 metros a la posición 4 metros. Y a esto es que nosotros llamamos movimiento. El movimiento se define como el cambio de posición con respecto a un marco de referencia. En otro orden, imaginemos que tenemos un cuerpo ubicado en la posición igual menos 2 metros en ese marco de referencia. Si al transcurrir el tiempo, ese cuerpo todavía permanece en la posición menos 2 metros, entonces estamos hablando del reposo. El reposo se define como posición invariable con respecto a un marco de referencia. Establecido el marco de referencia, también podemos empezar a hablar de las principales cantidades físicas que intervienen en la cinemática. Iniciamos con posición de una partícula. La posición de una partícula se define como su localización con respecto a un marco de referencia. La posición se denota utilizando la letra X. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. En el sistema inglés se utiliza el pie para posición. La posición es una cantidad vectorial. Desplazamiento delta X de una partícula. El desplazamiento de una partícula se define como el cambio de posición con respecto a un marco de referencia. Se denota como delta X. Su unidad de medida en el sistema internacional también es el metro. En el sistema inglés se utiliza el pie. El desplazamiento es una cantidad vectorial. La ecuación utilizada para desplazamiento es que el desplazamiento delta X es igual a la posición 2 o posición final de una partícula cuando se desplaza, menos su posición anterior o posición inicial. Ahora veamos gráficamente los conceptos de posición y desplazamiento. Imaginemos que tenemos este marco de referencia, que es un sistema de coordenadas rectangulares. Además, imaginemos que tenemos un cuerpo ubicado en la posición 2 metros. Esa es su posición inicial llamada x1, igual a 2 metros. Luego, ese mismo cuerpo se desplaza a la posición 2, igual a 6 metros. Cada una de esas posiciones, en este caso, son posiciones con valores distintos. Y así, por ejemplo, x1 es igual a 2 metros, indicando que esa era su posición primera o posición inicial. Y x2 es su posición final o posición posterior, que es igual a 6 metros. Si fuéramos a buscar el desplazamiento, diríamos que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. De ahí vamos a obtener que el desplazamiento es igual a 4 metros. Eso significa que el cuerpo se desplazó desde la posición 2 metros a la posición 6 metros y su desplazamiento o lo que recorrió es igual a un valor de 4 metros. En este caso el desplazamiento fue positivo porque él se desplazó hacia la derecha. Velocidad v. La velocidad de una partícula se define como el cambio de posición al transcurrir el tiempo. Se denota por v y su unidad de medida en el sistema internacional es el metro sobre segundo. En el sistema inglés se utiliza el pie sobre segundo. La velocidad es también una cantidad vectorial. Su fórmula general es que la velocidad es igual al cambio de posición al transcurrir el tiempo, donde delta t indica un tiempo final menos un tiempo inicial. Por tanto, la velocidad es igual a la posición 2 menos la posición 1 entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Aceleración. La aceleración de una partícula se define como el cambio de velocidad al transcurrir el tiempo. Se denota por la letra A y su unidad de medida en el sistema internacional el metro sobre segundo al cuadrado. En el sistema inglés se utiliza el pie sobre segundo al cuadrado. La aceleración es una cantidad vectorial y su fórmula es igual a delta v entre delta t, que no es más que el cambio de velocidad al transcurrir el tiempo. Y esto puede reescribirse como A es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial.